Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi día y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, amando en él. Ave María. El Santo Rosario constantes rezad, y la paz del mundo el Señor os dará. Hay mudas que arrastran al fuego infernal. Vestid con decencia si os queréis salvar. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. La Virgen María cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Oh luz de los cielos, oh reina de amor, acógenos, Madre, en tu corazón. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. Y así es, Ave, Ave María. Ave María Santísima. Vamos a iniciar de Fátima, las profecías de la Virgen, de Icilio Felici. Icilio Felici. Vamos a empezar dándole la gloria a Dios. El vizconde de Montelo. Entre tantos personajes conocidos e ignotos, creyentes o curiosos, bien dispuestos o malévolos, que querían ver e interrogar a los videntes numerosos hasta el punto de hacerles imposible pastorear el rebaño e inducir a la madre de Lucía a vender sin pensarlo un momento las ovejas, el 14 de septiembre de 1917 compareció en el Aljustrel uno a quien había que tratar con respeto. Era un piadoso y docto sacerdote, profesor de teología en el seminario patriarcal, el cual venía por orden expresa de la autoridad eclesiástica a investigar y a estudiar los hechos, y que luego vendrá a ser el historiador de Fátima, con el seudónimo de Vizconde de Montelo. El vizconde acudió a casa de Lucía, llamó a doña María Rosa, con mucha cortesía solicitó una entrevista con los pequeños.
Lucía había ido a vendimiar, la viña distaba unos 20 minutos y había que mandar llamarla. Jacinta y Francisco volvían entonces del campo y al saber que eran esperados por un tan importante personaje en casa de su prima, llegaron allí al instante. Jacinta llegó primero. El reportero la retrata así, en pocos pero expresivos trazos, bastante desarrollada para su edad, rasgos regulares, color moreno, modestamente vestida, con una saya que le llega casi a los tobillos, visiblemente sana de cuerpo y alma. La presencia del desconocido personaje le produjo seria turbación, como sucede a todos los niños habituados a vivir fuera del mundo, y a las preguntas que le fueron dirigidas no acertó a responder, sino con monosílabos, con voz casi imperceptible y con cierta esquivez. Por fortuna llegó también Francisco, que la sacó del apuro. El muchacho entró con el gorro en la cabeza. No entiendo que le hacían signos de que se lo quitara. Y sin tantos cumplidos se sentó, dispuesto a responder al sacerdote tan afablemente paternal. Y respondió en verdad de una manera conveniente. Había visto a la Virgen y la había visto en la cova de Iría, sobre la cima de una pequeña encina, llegando de la parte por donde sale el sol. Pero él no comprendía nada de lo que decía porque hablaba siempre únicamente con Lucía. Él solo la miraba. ¿Cómo iba vestida? Con una túnica blanca larga y encima de ella un manto, también blanco, que le cubría la cabeza y le bajaba hasta los pies. Estaba con las manos juntas y en ella llevaba un rosario. ¿Sí es hermosa? Más hermosa que ninguna persona en el mundo, solo que siempre se notaba un poco triste. Entretanto, Jacinta había salido a la calle. Para no perder tiempo, se había puesto a jugar con otras niñas de la misma edad. Llamada vino corriendo. Esta vez se mostró más expedita que poco antes y respondió a todas las preguntas con desenvoltura y exactitud, confirmando plenamente cuanto había dicho su hermano. Se aturdió un poco al precisar en qué mano llevaba la aparición el Santo Rosario, no acertando a orientarse en su posición y la de sus manos, cosas muy común en los niños. Habiéndole preguntado qué era lo que con más insistencia había recomendado la Virgen, y Lucía respondió: rezar el rosario todos los días, y añadió que ella lo rezaba todos los días junto con su hermano y su prima. Al cabo de media hora llegó Lucía, alta, desarrollada, robusta, llena de salud. Se presentó con naturalidad, sin estudiados modales, y aunque aburrida de tanto diario interrogatorio, se presentó con la mayor gracia del mundo a la entrevista con el vizconde de Montelo. Confirmó casi, diríamos, al pie de la letra, cuanto sus primos habían dicho, pero como principal protagonista podía dar muchos y más claros detalles y los dio sin rodeo, a medida que le iban preguntando. El relámpago de que tanto se venía hablando, según ella, no era propiamente un relámpago, sino más bien el resplandor de una luz que se acercaba poco a poco. La señora no llegaba, apareció y al marcharse tomaba la dirección del cielo hacia la parte donde sale el sol. Miedo lo tuvo solo la primera vez, pero aquella le había dicho que no temiera. Y le había preguntado luego de dónde venía, y ella había respondido: del cielo, así sin más, porque algunas veces durante la aparición bajaba los ojos, porque en ciertos momentos le deslumbraba la vista. ¿Qué cosa inculcaba? El rezo cotidiano del rosario, por la paz del mundo y por los pecadores. Les había enseñado también una oración especial que debía rezar después de cada misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Había también sugerido que emplearan parte de las ofrendas de los fieles en la construcción de una capilla.
había prometido un gran milagro para el 13 de octubre. Había dicho que en esta ocasión vendría San José y el niño Jesús. ¿Qué había de verdad en todo esto? Lucía fue lacónica. Así había dicho la Virgen, que se le construyese una capilla, que obraría un gran prodigio, que la última vez vendría acompañada de su casto esposo y de su divino Hijo. Nada de patrañas, era todo verdad. Mas el vizconde le importaba mucho saber toda la verdad acerca del pretendido secreto y por eso la afrontó la cuestión sin ambajes. Es verdad, respondió Lucía. ¿Hace referencia a ti sola o también a tus compañeros? Se refiere a los tres. ¿No podrías por lo menos revelarlo a tu confesor? A esta pregunta cayó la niña, embarazada, perpleja, ya que, como dirá ella misma algunos años después, se sentía obligada a considerar como secreto otras cosas que en realidad no le había sido prohibido decirlas. Afortunadamente el vizconde no insistió y pasó a otra cosa. Se dice que para sustraerte a las enojosas preguntas del administrador, que quería conocer el secreto, le has contado algo que no era verdad, engañándole y jactándote de ello. ¿Es verdad eso? Es falso. No le he manifestado el secreto porque no podía. A excepción de esto, le he contado todo cuanto la Virgen me ha dicho, pero no le he engañado. ¿Es verdad que la Virgen te ha ordenado que aprendas a leer? Sí, la segunda vez que se me apareció. Pero si te ha dicho que pronto te llevará al cielo, ¿para qué te servirá aprender a leer? No es verdad que la señora me haya dicho esto, ni jamás he pensado afirmarlo. En efecto, como dijimos anteriormente, la primera parte del secreto concerniente al porvenir de los videntes, manifestado por la Virgen en la segunda aparición y revelado por Lucía misma después de obtener la autorización divina el 17 de diciembre de 1927. Rezaba así: Jacinta y Francisco vendrán pronto conmigo. Tú, empero, debes permanecer aquí abajo durante más tiempo. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. La vidente pues sabía muy bien lo que decía y lo que debía decir. Por el momento el vizconde de Montelo no tenía otra cosa que preguntar y se marchó satisfecho. Pero se comprende que debió de referir a quien debía el resultado de la entrevista, que las cosas debieron ser discutidas y aclaradas en altas esferas y que la autoridad eclesiástica debió de convencerse de la oportunidad de esclarecerles y profundizarlas todavía más y mejor, pues el docto sacerdote el día 11 de octubre estaba de nuevo en el Aljustrel, después de haber detenido en Villanueva, en casa de la familia Goncalves, una de las más respetables de la ciudad, con el objeto de obtener informaciones desapasionadas y dignas de crédito acerca de los sucesos y también acerca de las familias de los videntes, circunstancia esta última que podía pesar y no poco en la valoración de los hechos. Las noticias obtenidas en aquella fuente eran satisfactorias. Los padres de Francisco y Jacinta eran, según ellas, muy buenos y profundamente religiosos, apreciados y venerados por todos. El padre, aseguraron los Goncalves, es el hombre más honrado del país, incapaz de decir una mentira. El padre de Lucía practicaba poco, pero era de sentimientos buenos. La madre, mujer enérgica y resuelta, honrada, religiosa y muy laboriosa. Ambas familias más bien acomodadas. Las referencias sobre los videntes no habían sido menos favorables. ¿Peligro de que se esté presentando una comedia? Habían dicho poco más o menos los señores Goncalves. Ni por sueño. Es inverosímil. 3 niños sencillos como aquellos. El fraude no habría podido sostenerse ni siquiera medio día. Al principio, naturalmente, nadie les creía. Nosotros tampoco. ¿Quién cree de buenas a primas semejantes maravillas? Pero ahora ya casi todos creen. El pueblo en general está persuadido de que dicen la verdad. Vas a ver la actitud
de la muchedumbre que llena casi todos los días la cova de Iría. Nadie va allí, ya por curiosidad. Es gente que cree, gente que ora. ¿Y nosotros qué pensamos? Nosotros estamos más convencidos que nadie. Con estos datos no despreciables en su poder, el vizconde llegó al Jusrel. Se dirigió inmediatamente a la casa de Lucía. Doña María Rosa le reconoció, le recibió con gran respeto y condescendió benévolamente a su deseo de hacerle algunas preguntas. Pero Dios mío, ¿qué podía decir ella tan perpleja, aún entre la esperanza de que la Virgen se apareciese realmente a su hija y el miedo de que pudiese tratarse de una alucinación? Estaba tan inquieta por todas aquellas visitas que le quitaban la libertad aún en su propia casa. Lo que podía decir con certeza era que la noticia de las apariciones la había sabido antes por los otros niños que por su hija. Lucía se había propuesto no decir nada a nadie. Fíjense, Lucía se había propuesto, lo que podía decir con certeza era que la noticia de las apariciones la había sabido antes por otros. Lucía se había propuesto no decir nada a nadie y si los otros no lo hubiesen manifestado, ella habría seguramente callado, lo que le había costado hacerle hablar. Mas en verdad, después de las apariciones, la niña no había cambiado nada. Dócil como antes, devota como antes, tranquila y serena. Ella no había notado nada de particular. El piadoso sacerdote quiso saber si siempre la había dejado en libertad de ir a la cova de Iría. Verdaderamente, de escuchar los propios impulsos, se lo habría impedido, pero temiendo contradecir la voluntad de Dios, la había dejado. Un día Jacinta le había traído un ramito donde, según los niños, había puesto la Virgen los pies, y aquel ramito exhalaba un olor tan suave. Ella lo había percibido y después de haber sentido aquel perfume, ¿iba a prohibir a su hija acudir a las citas de la Virgen? Mas no podía decir, y concluyó suspirando: esperamos que de un modo u otro se llegue a una conclusión clara y precisa, porque yo entre emociones, sustos y habladurías de la gente y tantas entrevistas ya no vivo. He tenido que deshacerme del pequeño hato de ganado, porque han puesto a mi niña en la imposibilidad de llevarlo a pacer. Esa es la ganancia que yo he sacado de todo este asunto. El vizconde la exhortó a dejarse guiar por la providencia, sin impaciencias ni desalientos, y llamó a Lucía. Esa se presentó enseguida. La interrogó sobre el prodigio que debía tener lugar dentro de 2 días. ¿No tienes miedo de que se burlen de ti si no pasa nada extraordinario? Nada temo, porque la Virgen lo ha prometido. ¿En qué sitio quiere la Virgen que se construya la capilla en su honor? No lo sé con exactitud, pero creo que quiere que sea en Cova de Iría desde el momento que se ha aparecido allí. ¿Sabes leer? No, señor. ¿No aprendes? No. ¿Así cumples las órdenes de la Virgen? Luciano respondió. No quería inculpar a su madre, la cual no le había concedido el permiso para ir a la escuela. Pasaron a otra cosa. Cuando dices a la multitud que se arrodille, ¿es por orden de la aparición? No, soy yo quien lo quiere. ¿Qué edad parece tener la señora? Unos 15 años. ¿Cómo es el resplandor que la rodea? Más bello y más brillante que la luz del sol. ¿No te has sonreído nunca? No, señor. Cuando la ves, ¿te estorban los rumores y gritos de la multitud? No, no oigo nada. Preguntas y respuestas afiladas, seguras y categóricas. Después quiso también entrevistarse con Jacinta. ¿El secreto ha sido confiado a Lucía únicamente o también a ti? También a mí. ¿Cuándo? La segunda vez, o sea, el día de San Antonio. ¿Ese secreto es para hacerlos ricos? No. ¿Para ir al cielo? Tampoco. ¿No puedes revelármelo? No puedo, porque la señora ha prohibido decirlo a nadie.
y si la gente lo conociese, habría motivo para afligirse. ¿Sí? ¿Has comprendido bien siempre lo que decía la señora? La última vez no le he comprendido bien, todo a causa del ruido que hacía la gente. Jacinta, a diferencia de Lucía, advertía el rumor de la multitud y le estorbaban. En fin, interrogó de nuevo también a Francisco, el cual no hizo otra cosa que corroborar lo dicho de la vez anterior. El vizconde de Montelo debió de partir de Aljustrel fuertemente impresionado por la certeza de los tres niños, y seguramente diría para sí: no, eso no se inventa, no es posible, una alucinación. Más tarde, en efecto, escribía la historia de Fátima, y junto con una documentación formidable, indiscutible, lanzará a la faz del mundo, especialmente de los escépticos y sofistas, el relato literal de aquellas respuestas inconfundibles. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de la danza, no, perdón, eso toca mañana, la danza del sol, de la visita del vizconde de Montelo, que es la entrevista que les hicieron a los niños, a los tres niños de Fátima. Concluimos nuestro segmento. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadeiría. Ave, ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubrió misterios de su corazón. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Un día, una señora falleció y llegó al cielo. Ahí, junto a las más de 100,000 personas de las que diariamente mueren, estaba haciendo cola para saber cuál sería su destino eterno. De pronto apareció San Pedro y les dijo: vengan conmigo y les mostraré en qué barrio está la casa que le corresponde a cada uno. Ello dependerá de la cantidad de amor que cada cual haya ofrecido a los demás. Aquí, la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad y el buen trato que hayan dado en la tierra. Y los fue guiando por barrios de lujo, como ella jamás pensó que pudieran existir. Llegaron a un barrio hecho todo de oro, casas de oro, puertas doradas, paredes y techos de oro. Una maravilla. Y San Pedro exclamó: aquí se quedarán todos los que gastaron su dinero en ayudar a los necesitados.
los que su amor hacia los demás sí les costó en vida. Y fueron entrando los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, los que regalaron sus vestidos a los pobres, consolaron a presos y visitaron enfermos. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo al tiempo que le decía: «Perdóneme, señora, pero usted en la tierra no dio sino migajas a los demás. Jamás dio nada que en verdad le costara ni en tiempo, ni en dinero, ni tampoco en vestido. Este barrio es solamente para los de corazón generoso». Y no la dejó entrar. Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. Todas las casas estaban construidas en marfil, toda blancura y elegancia nunca vista. La señora se apresuró a entrar en tan hermoso barrio, pero un ángel guardián la tomó del brazo y le dijo: «Me da mucha pena, señora, pero este barrio es solamente para aquellos que tuvieron un trato limpio y sincero hacia los demás. Usted era una persona muy corriente en el hablar, dura, criticona y a veces hasta grosera en su trato. Y mientras los demás entraban gozosos en tomar posesión de sus lujosas casas, la pobre mujer se quedaba afuera mirando con envidia a aquellos que habían sido tan afortunados. Ella no pudo entrar. Le faltaba la cuota inicial, haber tratado bien a los demás. Siguieron luego a un tercer barrio. Todo era del más puro cristal, todo brillante y hermoso. La señora corrió a tomar posesión de una de aquellas maravillas, pero el ángel portero la detuvo y le dijo muy serio: «En su pasaporte dice que usted no se interesó ni poco ni mucho por instruir a los demás, y usted nunca se preocupó porque las personas con las que usted vivía se volvieran mejores. Así que no hay casa para usted. Le falta la cuota inicial de haber colaborado para que otros se instruyeran en las cosas del Señor». Entristecida, la pobre mujer veía que entraban miles de personas muy alegres a tomar posesión de su casa, mientras ella, con un numeroso grupo de egoístas, era llevada cuesta abajo hacia un barrio verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas de desechos, el único material que se había utilizado para la construcción de aquellas casas, que eran objetos de basura. Las lechuzas sobrevolaban por ahí. Ratones moraban en aquel lugar. Ella se tapó la nariz porque la fetidez era insoportable y quiso salir huyendo. No obstante, el guardián del barrio le dijo muy seriamente: «Una de estas casas será su habitación. Venga a tomar posesión de ella». La mujer gritó angustiada diciendo que no, que eso era horrible, que jamás sería capaz de vivir en semejante montón de basura. Y el ángel le respondió: «Señora, esto es lo único que hemos podido construir con la cuota inicial que usted envió desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con los materiales que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente enviaba cada día egoísmos, malos tratos a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, odios, tacañería y envidia. ¿Qué más hubiéramos podido construirle? Usted misma nos mandó el material para construirle su mansión eterna.
La mujer empezó a llorar y a decir que ella no quería vivir ahí. Y de pronto, al hacer un esfuerzo para zafarse de las manos de quien quería hacerle vivir en semejante casa, dio un salto y se despertó. Aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a cambiar su vida y el material que enviaba cada día como cuota inicial para la construcción de su mansión eterna. Así es, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en este día y tenemos el capítulo 26 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Estábamos iniciando con el libro del origen. Dice el libro del origen es el libro del Génesis. Y pues se recuerdan que son los 5 primeros libros, los del Pentateuco. Yo sé que muchos lo saben, pero muchos no lo saben. Entonces vamos a estar repitiendo estas cosas para que las tengamos presentes, ¿ok? Entonces vamos ahorita en el libro del Pentateuco, 5 teucos, rollos. Entonces los primeros 5 libros o rollos de la Sagrada Escritura. Estamos ahorita en el libro del Génesis, libro del origen. Capítulo 26. Isaac en Gerar. Debido a una hambruna que azotó el país aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, fue Isaac a Gerar, donde Abimelec, rey de los filisteos, Yahvé se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indiqué. Reside en esa tierra que yo te asistiré y bendeciré, pues a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras. Mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Se estableció pues Isaac en Gerar. Cuando los del lugar le preguntaban por su mujer, él decía que era su hermana,
En efecto, le daba reparo decir que era su mujer. No fuesen a mandarle los del lugar por causa de Rebeca, pues era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llamó a Abimelech Isaac y le dijo: ¿con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo que era tu hermana? Respondió Isaac: es que pensé que podría morir por causa de ella. Replicó Abimelech: ¿cómo nos has hecho esto? Si por casualidad llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías considerado culpables. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo: quien tocare a este hombre o a esta mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía y él se enriquecía. Sus riquezas fueron multiplicándose hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacas, así como copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Los pozos entre Gerar y Berseba. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempo de su padre Abraham, los había cegado los filisteos, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete a otra parte, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en la vaguada de Gerar y ahí se estableció. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que le habían puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada, y encontraron ahí un pozo de aguas vivas, pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, pues decían que el agua era suya. Isaac llamó al pozo Esek, ya que se habían querellado con él. Excavaron otro pozo y también riñeron por él. Lo llamó Sitnat. Se fue de allí y cavó otro pozo y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehobot, pues se dijo: ahora Yahvé nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. Porque la gente envidiosa no puede ver que a otro le va bien, porque ay, están de envidiosos. De ahí subió a Berseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí se desplegó Isaac su tienda y sus siervos perforaron un pozo. Alianza con Abimelech. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa, les dijo: Isaac, ¿cómo venís a mí si me habéis sido hostiles y me habéis echado de vuestra compañía? Contestaron ellos: hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte y hemos pensado que es mejor que haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Haremos un pacto contigo, no nos causarás daño, pues tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien, y además te hemos dejado ir en paz. Bendito de Yahvé. Isaac les preparó un banquete y todos comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego los despidió Isaac y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le trajeron noticias del pozo que habían cavado, diciéndole que habían encontrado agua. Él llamó al pozo Seba, de donde el nombre de la ciudad de Berseba hasta la fecha. Esaú se casa con mujeres hititas. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beri, el hitita, y a Basmat, hija de Elón,
elitita, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca. Ándele pues. Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna. A ver, déjeme ver esto. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beri, elitita, a Basmat, hija de Elón, es una hija de Elón elitita, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca, o sea, hija de Elón. Bueno, Jacob suplanta a Esaú en la bendición paterna. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Esa es la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo, espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Bueno, no me queda más que despedirme. Ay, se me pasó el tiempo. Más que despedirme, saludando a don Marianito, que cumple años el día de hoy. Y casualmente, bueno, providencialmente también, su esposa también muere un 20, no me acuerdo si era de junio, pero no, fue antes. Bueno, pero murió un 20, doña María Herrera, un 20, y pues mire, cumpleaños don Marianito también este día 20, y yo sé que él está pidiendo principalmente por el eterno descanso de quien fuera su esposa, doña María Herrera, y también por cada uno de sus hijos, de sus retoños. Pedimos por él. Felicidades, don Marianito, igualmente por Consuelo Rubalcaba. Y también este día cumple un año nuestra querida Betty Tapia de haber fallecido. Un año de haber fallecido, de estar ya en la casa de Dios. Pedimos por ella también por su eterno descanso. Así es que muchas felicidades, y vámonos ahorita con los trinos de las aves. Recuerda que Dios es amor y te ama. Y esto para don Marianito. Trinos de las aves y repiques de campanas, antes de que nazca el sol, ya estamos en tu ventana, cantando tus mañanitas, escúchalas en tu cama, pero ya levántate, a mirar el cielo en esta madrugada que lleno de luz y de color lucen para ti una bella alborada. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos, de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría, corazones unidos, de Jesús y María, les consagro mi vida.